Vamos a dar inicio a esta sesión de liderazgo y comportamiento organizacional. Espero les haya dado tiempo de levantarse, ir por un café. Bien. Dentro del liderazgo vamos a trabajar estos temas que son fundamentales para poder entender lo que es la organización, sus dinámicas y que quizá incluso tienen que ver con algunas de las temáticas que varios de ustedes quieren enfocarse y que tiene que ver con la cultura, el clima y el compromiso de las organizaciones. Al final del día, vista como una organización sistémica de las organizaciones, derivado a que nos dicen que las relaciones entre los sujetos inmersos en cada una de ellas nos permite entender la realidad de esta organización, y para poderla entender tenemos que mirarla desde estas tres situaciones, porque nos dicen que eso es lo que le da vida a la organización misma, a la empresa, a la dependencia en la que estamos inmersos, esa cultura que existe al interior. Y entonces, cuando hablamos de esta cultura organizacional, nos hablan de que esta cultura, este patrón de supuestos compartidos, de datos, de información, de relaciones que se genera al interior de una organización, es la mirada macro de toda organización. El clima como tal es desde una mirada como más medio, en donde nos dicen que hay percepciones que se comparten sobre las políticas, sobre las prácticas, son situaciones que le dan vida a la cultura como tal. Y el compromiso que tiene que ver en cada uno de los individuos, en cada uno de los sujetos inmersos en la organización, tiene que ver con el estado psicológico individual, la fuerza de vínculos, ya sea ética, moral, y que determina o la retención de los sujetos al interior de la organización, o también el esfuerzo de cada uno de ellos para el óptimo funcionamiento de toda dependencia u organización. Entonces, con ello estamos visualizando que la importancia que tiene el clima. Cuando hablamos de la organización, nos dicen que al centro tenemos, por ejemplo, a un teórico que se llama Shane, donde él nos argumenta que esta cultura es una fuerza que evoluciona porque nos permite moldear la manera de ser de una organización. Normalmente, cuando nosotros nos incorporamos a una organización, a una empresa, pues ellos ya tienen una forma de vida, una forma de organizarse que les es propia, que tienen reglas, normas, mitos, incluso costumbres, que los hacen tener sus propias características, y que es importante entonces que los individuos conozcamos, reconozcamos para entender cómo es el funcionamiento de la organización, porque no solamente es aplicación de la norma, de que tienes que llegar temprano, tienes que cumplir con lo que se te solicita, sino tiene que también que ver con las relaciones que están insertas al interior de ella. Por eso nos hablan que la organización es una cultura, donde la cultura es la esencia misma, el sistema de significados de la empresa, no es manipulable mecánicamente, sino tiene una realidad que la configura y la reconfigura constantemente. Desde otros autores nos dicen que se trata como una variable predictora independiente de la alta dirección que puede medir y gestionar para mejorar el desempeño, es decir, eso es la cultura. Entonces, desde esa mirada entendemos que hay diferentes elementos que nos permiten entender a la cultura organizacional, y estos tienen que ver con tres niveles desde este autor Shane, que nos hablan de artefactos, que tiene que ver con los códigos de vestimenta, los rituales, el lenguaje, que es la manera en cómo debieran de comportarse los individuos al interior de la organización, o es la manera en cómo nos comportamos cada uno al interior de la organización. Y también al interior de la organización, para poder ver a esa cultura, tenemos que ver los valores, la filosofía, desde su misión, su visión, sus códigos de ética, que son lo que rige la manera de actuar de las personas que están o inmersas o las que van llegando. Entonces, esos son puntos importantes que hay que tener en cuenta. Y por otro lado, también hablamos de las creencias, que son esos supuestos que existen y que también dirigen el actuar de las personas, que son esas creencias invisibles que no se ven, no se pueden tocar, pero que existen. Entonces, por ejemplo, nos dicen que cuando alguien se equivoca, puede haber dos situaciones, depende de la organización, o se sanciona o se castiga,
o se trabaja sobre el error para crecer y mejorar. Entonces, pero eso de qué depende de la propia organización. Entonces, hay ocasiones que nos dicen cuando llegamos a una dependencia, a una organización, pero si te equivocas te van a sancionar. No lo hagas de esa manera porque nunca se ha hecho de esa manera. Y si te equivocas, vas a tener una sanción o vas a generar un conflicto, ¿no? Entonces, aquí es la parte donde nos dicen, es importante conocer a la organización para conocer cómo está haciendo su cultura, pero desde esas creencias que no se pueden ver, pero que existen y que delinean la vida de una organización, la vida institucional o gubernamental o de una empresa. Entonces, nos dicen que es importante diagnosticar a esa cultura basándose, nos dicen, no solamente en la información existente que hay. Por eso es importante ver desde qué mirada vamos a estar atendiendo o analizando a toda organización. ¿Por qué desde qué mirada? Porque puedo yo irme con los documentos base que ya existen para poder entender la realidad. Si decía nuestra compañera, si quiero entender el clima organizacional, me voy a ir con el índice de retención que existe en esta dependencia. Si me quiero ir a otro tema de talentos, tengo que revisar qué tanto priorizan en la organización lo que es al capital humano, qué tanto lo capacitan, qué tanto le dan valor al capital humano dentro de una organización. Y entonces frente a ello voy a ver que entonces no solamente los datos o nos dicen el sistema que exista donde esté guardada la información, nos va a dar datos importantes para diagnosticar la cultura, sino también tengo que ver lo que es la estructura misma de la organización, porque me pueden decir que mi dependencia, hay muy buena cultura, hay una muy buena comunicación y lo veíamos cuando analizábamos las situaciones en algunas dependencias de los que son maestros y nuestra compañera nos compartía. Quisimos dialogar, quisimos compartir cuál era el problema, pero a la hora de que nos empiezan a cuestionar o a criticar o a sacar otros temas, pues preferimos el silencio, ¿no? Entonces, esa es una cultura que está existiendo en esa organización, esas características propias de la dependencia que lo hace diferente a otras, mientras a lo mejor en otras sí se puede generar el diálogo, la comunicación, en otras diríamos, está más cerrada esa cultura, esa manera de relacionarse. Por eso es importante revisar y nos dicen incluso diagnosticar. Para diagnosticar la cultura organizacional, pues hay diferentes maneras de poderlo hacer. Desde un enfoque cuantitativo que podemos utilizar, ver, diríamos, quienes están dentro de la jerarquía, dentro de la democracia, del mercado, del grupo mismo y de qué manera podemos entenderla. Entonces también podemos hacerlo desde un enfoque cualitativo. Por eso es importante ver qué instrumento voy a utilizar. Si un instrumento cuantitativo que ya está dado y que ya está estructurado y que solamente lo voy a aplicar y lo voy a replicar en mi dependencia, o puede ser que como yo estoy haciendo o revisando o conociendo a la organización porque me acabo de incorporar, soy el gerente, soy el director y quiero conocer cómo está esta cultura, puedo utilizar también desde una etnografía, desde algún instrumento cualitativo, desde alguna métrica que me permita identificar quién detente el poder, quién detente el liderazgo. Es decir, no voy a llegar esperando que me informen, sino voy a ocupar instrumentos que me permitan dar cuenta de la realidad de la cultura organizacional. Por eso es la importancia de poderla revisar. Y por otro lado nos hablan también desde que hay mecanismos de cambio. ¿Por qué mecanismos de cambio? Muchas veces escuchamos a los nuevos jefes o nosotros cuando nos incorporamos a algún lugar, caemos mucho en la situación de no voy a cambiar nada, yo vengo a incorporarme con ustedes y voy a continuar el trabajo que se viene haciendo. Y dirían, la realidad es que por algo contratan a un nuevo jefe, por algo hay cambios y lo que se espera justo no es que replique lo ya existente, sino que llegue a innovar, a transformar, a gestionar y entonces por eso hay mecanismos de cambio que son también necesarios y entonces uno de ellos que ayudan a analizar solamente la cultura y recordemos que hay culturas que están muy bien cohesionadas o hay culturas o formas de relacionarse que están fragmentadas, entonces y que a lo mejor ni hay liderazgo ni hay trabajo colaborativo, es decir,
puede ser que esa cultura organizacional sea deficiente. Entonces sí es necesidad cambiarlo. Entonces por eso es importante que no siempre lleguemos con la idea de me voy a sumar o voy a seguir haciendo lo que ya se viene haciendo, ¿no? Porque justo se tiene que eliminar rituales antiguos. Rituales antiguos, por ejemplo, no sé si en muchas dependencias o lugares siempre dicen, es que tienes que pagar tu derecho de piso. Y es una cultura. Te integraste y entonces tienes que invitarles la comida a todo el equipo. Cuando a veces desconocemos su situación económica de la persona, desconocemos que a lo mejor era entró a trabajar por necesidad, no por lujo, diríamos, ¿no? Entonces, por eso hay que conocer todo lo que es estos mitos institucionales, ¿no? Para poder irlos eliminando. Sí, Erika, te escucho. A mí me pasó una situación. Dice usted, y es muy cierto, ¿no? Cada jefe trae lo propio. Y muchas veces, pues hay que acoplarnos a las normativas y todo ello. En una ocasión, en el sector privado, nos tocó que ese jefe dijo que algo bueno iba a ser que nos pudiéramos certificar por lo que es kosher, ¿no? Porque, bueno, estábamos en agua embotellada. Entonces, se hizo todo el procedimiento para la certificación, pero curiosamente la cultura organizacional o la cultura de los judíos es como muy tajante, son muy especiales. Tan es así que, por ejemplo, cuando iban a ir ellos, a todas las mujeres nos sacaban de la empresa y nos daban tiempo para irnos a comer, a desayunar, ¿no? Pero no era que te dieran para irte a desayunar, simplemente porque como mujer no tenías un valor para los judíos. Entonces el hecho de estar tú ahí era así como que un puntito negro que no dejara a la empresa certificarse. Una era que, por ejemplo, si tú los veías como mujer a ellos, no los podías ver a los ojos, porque para ellos era una grosería. Como mujer, tenías que ir atrás de ellos y llevar pantalón, blusas de cuello alto, las mangas, pues largas. Otra era que si eras casada, pues mucho menos, tenías que ir con la mirada abajo porque menos valías para ellos. Entonces eran situaciones que a lo mejor nosotros en su momento, pues las veías, decías, bueno, pero pues, o sea, ¿por qué es por ser mujer? Sí, pero para poderse ellos certificar, pues era una normativa que tenían que cumplir, ¿no? Mira, muy interesante el caso que presentas, porque justo eso es lo que le da diferencia una organización de otra por el tipo de cultura, por el tipo de ideales que están promoviendo y por el tipo de personas que están inmersos en el interior. Y entonces muchas veces dirían, o te acoplas o te vas, ¿no? Esa es como Sí, la parte como que dirían, hoy ha cambiado, porque ¿quién es el que se debe de acoplar? ellos a nosotros, La pero, organización. pero está de acuerdo que en su momento, pues nosotros al principio decías, ay, qué padre, o sea, vienen y te dejan ir a desayunar. No, no era eso, simplemente no podías estar dentro de si estaban ellos. Incluso no podíamos tener ningún tipo de alimentos y menos de leche en los cajones, ¿no? Porque por norma de ellos, si lo encontraban, pues ya también era que algo que contaminaba y era un punto para que no te pudiera certificar, ¿no? Entonces, sí, fueron así como que situaciones curiosas y especiales que tenías que acoplarte, pues para que se llevara a cabo lo que realmente quería la organización en ese momento. Muchas gracias. Esas características cómo nos permiten entender desde, digamos, hasta sus rituales, porque normativamente están atentando contra los derechos laborales, porque ¿dónde está la igualdad de género? ¿Dónde está muchas de las normativas donde nos dicen que hoy día incluso la exigencia donde nos dicen si hay 10 directores debe de haber 10 directoras, ¿no? Esa parte del trabajo que nos permite esa igualdad en todos los sentidos y entonces vemos la importancia que tiene el conocer la cultura, el conocer la organización y el conocer al interior. Y bien, ahorita tú decías, desde una mirada, ¿cómo observas tú la realidad desde una mirada? Mientras para algunos es normal el que te digan y te dan tiempo para irte a desayunar y de esa manera lo toman, mientras otros con la mirada de análisis crítico donde se está minimizando el papel de la mujer, donde se está discriminando, donde se está generando que no haya igualdad de género. Entonces vemos una realidad que tristemente decimos puede ser que siga existiendo
y que no ha habido cambios en esas dependencias. Muchas gracias, De Erika. acuerdo, perdón, que para Sí. la organización era fundamental esa certificación. O sea, ya cuando la obtuvimos, usted no sabe qué de puertas habría el tener esa certificación en mano. Y en lo que Pero pudo dice haber uno, a contribuido, base de, ¿no? y en lo que contribuyó, ¿no? Sí, Porque finalmente cuando hablamos de que estamos atendiendo incluso ya a leyes internacionales, a leyes nacionales, es lo que también está ayudando justo a que se hagan los cambios al interior de las organizaciones. Entonces eso contribuye a veces a las mejoras o a los cambios, justo les decía, de muchas de las creencias que no contribuyen a un crecimiento, ¿no? Porque también lo vemos cuando decíamos, ¿a quién capacitan? Normalmente eran a los jefes, a los altos mandos, incluso los mandaban a cursos al extranjero o a cursos en muy buenos hoteles, diríamos, y entonces hoy hasta esa parte está ya normada, que todo personal debe ser capacitado cuidando el trato igualitario para todo el personal y generar capacitaciones en igualdad de oportunidades. Entonces vemos todos estos cambios que tiene que existir en el interior de la organización. Ángeles, tenías la mano también levantada, te escuchamos. Doctora, la bajé porque justo estaba esperando de que comentara esa parte. Fíjese que sí es importante la cultura organizacional, pero hace un momento que usted ponía el ejemplo de que si no cumples, te castigamos y demás. eh, no debemos dejar de considerar lo que usted mencionaba, las leyes, porque a veces para cumplir, pues tenemos que seguir las leyes. Y entonces, ¿cómo vamos a incrustar esas leyes dentro de la cultura organizacional? Pues tenemos que hacer un plan de ética, un código de ética y hacer que esas leyes o esas disposiciones entren dentro de los valores diarios de la empresa para que se pueda integrar como cultura organizacional. Efectivamente, por eso les decía que a veces lo que siempre esperamos cuando hay un cambio de jefe o de directivo es que llegue con innovación y que esas situaciones que están afectando a que se genere un ambiente laboral agradable sea lo que se pueda transformar. Pero a veces lo vemos en que llegan solamente a cumplir metas, principalmente metas en generar ganancias, en generar mayor producción. Y una parte muy importante que nos dicen que no se debe de descuidar como líderes es esta parte de la cultura, es esta parte del clima organizacional, porque es lo que le da vida y sustento a toda dependencia, a toda organización y a cada empresa. Y si no se cuida, por eso a veces los conflictos que existen al interior y que por muy jefe que sea, a veces no logra ser un buen líder, porque no logras como generar el trabajo colaborativo, el trabajo en equipo y que todos caminen hacia la misma visión, por lo mismo de que llegan algunas dependencias en donde ya están fragmentados y a veces llegan, se incorporan y terminan fragmentándolos todavía más, en lugar de generar la unión, la colaboración. Entonces sí es un tema importante que debemos de revisar a la hora de entender a cualquier organización. Muchas gracias, Isabel. Ángeles, perdón. Y bueno, también nos hablan de que es importante justo revisar entre lo que es la cultura organizacional y el clima organizacional, porque nos dicen que la cultura va evolucionando y tiene que ver mucho con la historia y puede ser entendida desde principalmente enfoques sociológicos o antropológicos, desde la sociología del trabajo, desde la antropología misma, que nos permite entender la realidad en la organización, porque ya bien decíamos, depende de cada dependencia, de cada organización e incluso de cada área en una misma organización tiene características diferentes, pero comparten una misma cultura que tiene que ver con la filosofía, las creencias y todo lo que nos permite entender a la dependencia. Principalmente cuando hablamos de cultura nos dice que nos permite entenderla desde una postura cualitativa, la etnografía, la observación y nos permite entender el porqué de ese comportamiento de los individuos y a veces tiene que ver de la historia, del cómo eran los dirigentes, cómo era el liderazgo, cómo es la relación entre los miembros y entonces entendemos la cultura.
Y para poder entender también al clima organizacional, que tiene que ver ya más con esas relaciones entre los sujetos, entre las personas inmersas, es esa situación que es volátil, que es cambiante y que está ligada mucho a la estructura actual e incluso está muy ligada a la parte psicológica del individuo. Porque el clima organizacional, a veces ustedes dicen, es que yo ya sé cómo son mis compañeras y entonces ya sé cómo tratarlas y cómo conducirme, porque a partir de la percepción de cómo percibo a la persona, sé que hoy mi jefe llegó enojado. Sé que mis compañeros hoy están molestos. Entonces voy conociendo ese clima y voy adecuándome a ese clima. Entonces también nos dicen que es importante revisarla del cómo se sienten. En el aquí nos dicen y en el ahora, porque mientras hoy me siento contento de pertenecer a esa organización, el día de mañana puede ser que ya no. Ejemplo, hoy mi jefe dijo, es que Ana no ha trabajado lo suficiente y normalmente siempre el que trabaja es Juanito, ¿no? Entonces, a lo mejor esa frase que ya utilizó mi jefe para decir que yo no trabajo cuando uno considera que siempre está teniendo mucho trabajo, que nos llevamos trabajo en casa, que hasta contestamos todas las llamadas fuera del horario, y que nos digan esa expresión es cuando decimos ya el aquí, el ahora de cómo me sentía ya va a ser diferente al día de mañana, porque con esos comentarios donde no valoran mi trabajo, pues entonces va a generar una situación de conflicto o de estrés o de un síntoma que no me de disgusto. Y entonces por eso es importante ver ese clima organizacional. Y entonces cuando hablamos del clima organizacional es también necesario ver las percepciones que se comparten en políticas, en prácticas, en procedimientos, ese actuar, pero también ese actuar de qué es lo que me motiva a actuar. Por eso también es importante revisar ese clima organizacional, porque ¿por qué estoy motivado de ir a trabajar? Hay quien le motiva trabajar porque dice va a recibir un salario y el salario le va a permitir satisfacer sus necesidades desde básicas hasta las complementarias. Pero también hay otras personas que dicen, yo trabajo porque me gusta, sí, gano un salario, pero a la vez me gusta trabajar porque me gusta lo que yo hago y entonces aunque le paguen menos que en otro lugar, sigue trabajando en ese mismo lugar. Y lo vemos, a veces tengo la posibilidad de cambiarme de organización o de empresa o de dependencia o incluso de área, pero algo me retiene en ese espacio que genera que me sienta a gusto, que me sienta abrigada en ese espacio, ¿no? Entonces, por eso nos hablan de que es importante revisar desde qué dimensión estamos viendo a este clima organizacional. Desde una mirada global, desde un clima de servicio, un clima de seguridad, me siento a gusto, me siento bien, estoy conforme, porque bien algunas personas dicen, no, no me quiero alejar, ir a trabajar lejos, sí me queda más cerca de mi trabajo, pero no, allá dicen que siempre hay muchos conflictos, o a esa área yo no quiero ir, porque ahí siempre se critican todos, ¿no? Entonces, hay algo que genera y nos mantiene en algún espacio en particular. Y entonces nos dicen que sí se puede medir el clima, sí, es importante medirlo, pero medirlo como un clima de servicio, un clima de seguridad, un clima, es desde qué mirada vamos a estar revisando a la organización. Y entonces por eso nos dicen que también es importante reconocer que el clima laboral tiene mucho que ver con el clima personal, con la manera de pensar de cada individuo y también tiene que ver con el clima de la organización o del grupo en el que estamos inmersos. Por eso nos dicen que el clima no se puede nada más como medir con encuestas, de manera aritmética, porque tendríamos datos quizá falsos. Porque me pueden decir, me hacen una entrevista y me preguntan, ¿cómo es el clima organizacional de tu empresa? Normalmente diríamos la verdad o mentiríamos o disfrazaríamos. ¿Qué haríamos? Porque si les digo que no me gusta el clima que se está gestando en el equipo de trabajo desde que llegó el nuevo jefe, se puede generar un conflicto. Entonces tendría que ver la manera en cómo sí decir la información o cuidar, porque tendría yo que estar dando también alternativas. Y entonces por eso nos dicen que no se puede así como que nada más medir por medir. Isabel, te escuchamos. Gracias, doctora. Bien, es que también ya existen algunas herramientas, ¿no? Por ejemplo, el que se haga a través de algún tipo de plataforma la evaluación.
y que además pues sea de forma anónima. Entonces eso nos permite que los datos que se obtienen de la información sea una información más realista, ¿no? Porque pues obviamente ya no está tendiente a me están revisando, supieron quién era, sacan mi información de mi correo, etcétera, ¿no? Entonces bien también se puede generar de esta manera y pues obviamente ni el jefe ni nadie pues sabe quién fue quien contestó de forma positiva o negativa cada reactivo. Así es. Pero lo importante justo es recuperar información que nos permitan dar cuenta de cómo está el clima organizacional y por eso se utilizan diferentes instrumentos para evitar conflictos de intereses. Y bien es cierto, también la inteligencia artificial se utiliza para estas mediciones, se ocupan varias herramientas, varios instrumentos, pero hay que cuidar la confidencialidad, cuidar muchos temas que nos permitan entender cómo es el clima y de qué manera se estará trabajando o hacia dónde se está apostando el medir, porque igual nos dicen, bueno, ya medimos, ya vimos, ya hicimos los análisis y ya tenemos los resultados, pero a veces puede quedar ahí guardado y archivado. Al gerente o al de recursos humanos le correspondió revisar el clima laboral, pero lo deja ya nada más en un informe y notifica, sí, el clima laboral, hay esto y esto y esto, encontré que hay buenas relaciones, pero esperan esto, se encuentran estresados o se sienten agotados, etcétera, pero se queda en documentos. Y la importancia justo de hacer una medición en cada una de las organizaciones es dar propuestas de solución, propuestas de atención, propuestas de cambio, más no solamente quedarse en como un mapeo de la propia organización. Entonces por eso nos hablan de la importancia que como líderes, como personas, como sujetos, que tenemos a nuestra responsabilidad algunas personas, varias personas, o que incluso estamos solamente insertos en la organización, es importante darle valor a lo que es nuestro papel al interior de la organización. Por eso nos dicen que cuando hablamos del clima organizacional también hay que verlo desde que se espera que sea trabajado con un liderazgo transformacional. ¿Por qué transformacional? Porque justo lo que se busca cambiar son la manera de cómo interpretan los colaboradores el clima, la cultura, y entonces eso nos lleve a un compromiso, porque entonces nos dicen, vamos a generar como organización mayor productividad y rentabilidad. Y eso ya hay varios estudios que ya lo midieron y que identificaron que si la persona se siente a gusto, si la persona se siente valorada, si hay un clima de seguridad, un clima de ambiente sano, hay mayor productividad, hay mayor, genera mayor ganancia a la empresa. Pero cuando hay quejas, cuando hay inconformidades y situaciones conflictivas, eso es lo que genera pues que la dependencia no tenga la reputación que debiera de tener. Porque a veces decimos, depende de mi estado anímico, es mi comentario. Oye, ¿cómo te va con el jefe nuevo que acaba de ingresar? Y mi respuesta, ¿cuál sería? Si estoy bien, pues bien. Y si no, ya estaría anexando información que a veces es confidencial. José, ¿sí fue José o quién fue? Te escuchamos, José Luis. Sí, maestra, para nada más para complementar, muchas veces estos estudios con respecto a la cultura organizacional, este, ya lo traen las grandes empresas, ya saben lo que tienen que hacer, porque a veces es costoso para la misma organización. Entonces, muchas veces, por ejemplo, cuando una transnacional absorbe alguna empresa, por ejemplo, de aquí del país, ellos ya saben qué es lo que se tiene que hacer. Y muchas veces lo que se tiene que hacer es el despido masivo. Y sucede con las grandes transnacionales. ¿Por qué? Por los costos. Porque a veces es muy complejo cambiar la mentalidad del trabajador y principalmente del trabajador latinoamericano. Fíjate que tocaste un punto muy importante, porque efectivamente una característica es cómo nos miran a los mexicanos, como personas que a veces generamos conflicto y somos poco adaptativos. No nos adaptamos a los cambios y tenemos ese proceso de resistencia. Entonces, eso es lo que ha llevado justo a lo que tú dices, al despido masivo, porque se sabe que con las nuevas políticas que están contribuyendo a cuidar
diríamos, la salud mental de los trabajadores. Un problema es que si te contrato y si te mantengo, no mantengo a toda la totalidad porque hubo una fusión, pero trato de mantener a la mayoría. El problema es esa resistencia al cambio, esa adaptabilidad, y al no existir, por eso es de que terminan también despidiendo y despidiendo a más gente. Y esa es una característica que tenemos. Decimos, ¿por qué en México hay mucha falta de empleo? No solamente es por la falta de conocimientos, a veces es por la falta de adaptación, porque no queremos tener un jefe que me diga qué hacer y qué no hacer. No queremos comulgar con los mismos intereses, no queremos integrarnos a los equipos de trabajo, y más porque lo vemos nosotros incluso como maestros, la mayoría casi de ustedes son maestros, cuando los alumnos incluso dicen, no, es que yo prefiero trabajar de manera individual, me queda mejor mi trabajo, me queda mejor mi información, a veces se los permitimos, pero a estas personas también les cuesta mucho trabajo cuando entran al mercado laboral adaptarse, porque están acostumbrados a trabajar en la individualidad y les cuesta el trabajo colaborativo, les cuesta escuchar al otro, validar la información del otro y entonces tratar de generar una nueva propuesta a partir de la diversidad de opiniones. Entonces, frente a ello, por eso es justo la importancia de revisar tanto esa cultura como ese clima, porque nos lleva a diferentes realidades y a entender por qué entonces a veces hay organizaciones que no crecen, por qué hay tanta rotación de personal, por qué hay tanta fuga de talento humano, por qué hay tanta fuga de capital humano y que prefieren irse a otra dependencia, a otra organización, aunque les paguen lo mismo o a veces les pagan menos, pero por su estabilidad emocional. Entonces vemos cómo estas realidades pues forman parte de nuestro México y cómo podríamos contribuir a cambiar esa realidad. Jessica, te escuchamos. Maestra, ahí va a base una cultura interna y otra externa, porque por ejemplo, en una fundación puede que haya una cultura externa donde te dicen tienes que ayudar, todos tenemos la misma visión de realizar, pero realmente hay personas que solamente van por un servicio social y dentro de ese sistema, como tienen un rango y están dentro de una jerarquía, tratan mal a otras personas. Y en vez de tener esa cultura, empieza a crear una cultura diferente dentro y un ambiente distinto. Entonces, o no sé cómo se manejaría ahí, porque yo he visto muchas situaciones, yo que he estado en voluntariado en fundaciones, en organizaciones sociales, y en muchas más, y hay una cultura externa, o sea, una cultura que te dan, que te dicen, este es el reglamento, esto es lo que vamos a hacer, esta es la visión, esta es la misión, y te motivas, ¿no? Pero luego llegas a un tope donde, como es muy, bueno, en el caso de las fundaciones, hay mucho voluntariado y muchos de esos voluntariados tienen como que una visión distinta que no debería de ser o por nada más por sacar un servicio o por tener un estatus piensan de, entonces, ¿cómo se manejaría en ese aspecto? En caso de fundaciones es rotativo, no se quedan. La mayoría de los que son líderes son los que se quedaron en esa jerarquía, secretario, presidente, y ellos tienen la visión y manejan eso. Pero dentro del interno sí hay mucho movimiento. ¿Por qué? Porque no hay un líder como tal. Los voluntarios, como son voluntarios, todos somos líderes. Esa es la visión. Todos somos líderes y vamos a ayudar a las personas, vamos a hacer esto. Todos tienen ese sentir, ¿no? Pero hay personas que no tienen ese sentir. Y es cuando hacen esa situación que piensan que pueden hacer lo que ellos quieren con las cosas y cuando no es así. Y cuando se presenta un reglamento y les dices, es que esto se debió de manejar así, porque hay una supervisión. En mi caso yo he visto en muchas fundaciones que hay supervisiones, pero otras que no. Entonces, igual que hay fundaciones, también hay instituciones puede ser política, puede ser pues cualquier empresa que pasa esa situación, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa. Muchos suben teniendo un grado de estudios menor, que es lo que actualmente está pasando, y los que tienen el doctorado, los que tienen la maestría, los dejan atrás, porque ellos vienen con pues diciendo yo soy la autoridad. Entonces, porque les dejan esa parte o visión de líderes, cuando lo único que te dicen es,
tienes que tener esa visión y esa misión para lograr estos objetivos. Entonces, ¿cómo se lograría ahí, maestra? Porque sí, yo veo mucho, yo que le digo que estuve en empresas y así, yo nada más hacía como, pues como se dice, andar ahí porque me gusta aprender. En mi tiempo, bueno, no estaba casada, pero ahora que ya estoy casada, digo, ¿cómo se podría lograr eso, ese ambiente que queremos que sea? Porque realmente en lo interno, pues más si metes a personas que, pues que tal vez no sean moldeables, tal vez no sean humildes, pueden pisar a otros y ahí es cuando en vez de trabajar con el talento humano, eh, pues lo estás pisoteando el talento humano que es lo esencial, ¿no? Si tenías a alguien que era un excelente chef, nada más porque tú como líder eres déspota, pues ese chef no va a querer trabajar contigo porque tú eres déspota y perdiste a ese mejor chef que se fue con la competencia. ¿O cómo lo ve usted? Sí, aquí tendríamos que primero que nada entender que no hablamos de diferentes de dos tipos de cultura, interna y externa, es una única cultura, nada más que por eso nos dicen que hay que entender a esa cultura, qué dinámicas se están generando al interior de esa organización y entonces vemos que eh, lo que manifiestan tienen que ver con que discursan una cosa y la realidad es completamente diferente. Por eso la importancia de entender a la cultura organizacional. Solo hay una. Y esa cultura se esperaría que todo sea positivo, que todo sea bueno y que realmente hubiera una dinámica de fusión donde todos los colaboradores son valorados, donde se valora el talento. Al no haberlo, no es que no exista cultura, sino es el tipo de cultura que se está formando. Lo que ahí nos haría falta es manejo de políticas, de leyes, de normas, de códigos, toda esta parte que justo está cobrando cada vez más relevancia porque se miran a las diferentes organizaciones, a las diferentes dependencias y se observan todas estas situaciones que no generan que haya una cultura positiva, que haya un crecimiento de todos, sino nada más un crecimiento de unos cuantos y por lo tanto por eso hoy se le apuesta más a las políticas que también están contribuyendo, en este caso pensemos en las políticas de sostenibilidad, que nos hablan no solo de la gobernanza, no solamente de lo social y del cuidado del medio ambiente, sino entonces ya estamos viendo cómo hay una preocupación a nivel, decíamos, y no solo nacional, sino también internacional, porque atendemos a los objetivos de desarrollo que nos hablan de pobreza, donde nos hablan de igualdad de género, nos hablan de inclusión. Entonces, por eso la incorporación de muchas temáticas que están tratando de contribuir a que estas dependencias, donde esta cultura es caótica, donde esta manera de relacionarse es de conflicto, pues les permita ir creciendo de manera conjunta y les permita ir como gestando cambios organizacionales que los lleve a mejores climas a través de que justo del compromiso de cada uno, porque nos dicen que si sumamos esfuerzos lograremos el cambio, pero si desde nosotros mismos a veces generamos el silencio, no hablamos, no expresamos, pues se va replicando lo que es ese mismo tipo de cultura. Ya decíamos, hoy hay rendiciones de cuentas que contribuyen también a entender que esta organización no está funcionando como debiera y que tiene áreas de oportunidad de crecimiento. Por lo tanto, hay que trabajar sobre ello. ¿Es complicado? Sí, porque sabemos que su cultura, su manera de ser, históricamente ya lo traen desarrollando. Incluso nos dicen algunos teóricos tras bambalinas, y así lo llaman, hay toda una cultura que no se dice, pero se ve. No nos tienen que decir que se llevan bien, pero cuando vamos a, no sé, la mayoría a lo mejor tenemos hijos y vamos a un evento de la escuela, vemos como las maestras ni se llevan y están hasta criticándose y no se ayudan entre ellas. Mientras vemos una correr, la otra no les ayuda, pero cuando les preguntan en sus consejos técnicos, ¿hay colaboración, hay trabajo colaborativo? Sí, todo perfecto, ¿no? Entonces es donde tenemos que empezar a trabajar, apostarle a que se apliquen nuevas políticas y nuevas formas de relacionarse. Isabel, te escuchamos. Ángeles, perdón, te escuchamos. Sí, doctora, yo no lo veo así como tan complicado. Yo entiendo que la cultura organizacional, como usted nos decía, pues es algo que ya que se tiene en la empresa y que se va formando, se va estableciendo ya, es algo con lo que la empresa ya cuenta. Y la cultura es lo que debería de ser y el clima lo que es.
la realidad de la empresa. ¿Qué tenemos que hacer cuando la realidad de la empresa no se apega a la cultura organizacional? Hacer un diagnóstico, apoyándonos en que justo le iba a comentar esa parte de lo de la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que justo están apoyando a que esta cultura organizacional dentro de las empresas se fortalezca. Y quiero comentarle también que sí es cierto que pues como mexicanos tenemos ciertas características, pero todo eso ha ido cambiando. El Economista hizo una investigación que publicó el 25 de marzo de 2026 y los resultados fueron que México se posicionó como la cuarta economía latinoamericana con mayor volumen de talento nacional contratado en el extranjero. Entonces, si bien es cierto que las empresas pues están, o algunas empresas en algún momento nos miraron como pues a lo mejor no buenos trabajadores, eso ha ido cambiando y hay una investigación. Que nos permiten dar cuenta justo de la realidad. Y es que todo, diríamos, se va transformando. Por eso incluso hablamos de un liderazgo transformacional, ¿no? De un liderazgo situacional. Y entonces vemos que las diferentes formas de relacionarse también van cambiando y nos tenemos que ir ajustando a los cambios, a las nuevas exigencias que se están generando, porque antes diríamos, antes ni pensar que íbamos a trabajar en home office desde casa, ¿no? Ni pensar que íbamos a estar trabajando o estudiando de manera virtual. Tantas nuevas realidades que hay y que tenemos, por eso les decía yo, que poco a poco irnos adaptando e ir transformando todos estos procesos de desarrollo y de crecimiento al interior de una organización. Lo ideal efectivamente sería que en la cultura organizacional estuviera visto para que todos creciéramos y todos se valoraran todos los talentos, pero a veces se valora un talento y por más que quieras valorar el del compañero también, no siempre se logra. Entonces, por eso nos hablan de diagnósticos, por eso nos hablan de evaluaciones, por eso nos hablan de seguimiento y por eso el tema de la mejora continua, porque lo importante en una organización es que cada día esos detalles que estamos viendo como no positivos se vayan transformando y se vayan mejorando y vayamos cambiando las dinámicas de las organizaciones, ¿no? Entonces les agradezco muchísimo y les comparto la tarea de esta asignatura, que es la segunda evaluación de liderazgo. Les decía también, tuvimos un ejercicio, el ejercicio que hicieron del libro, que no hemos tenido oportunidad de comentarlo, ese más esta actividad va a ser su evaluación. El otro tiene, no recuerdo ahorita si es el 20 o el 30%, y la diferencia del 70% está en esta propuesta de intervención que ustedes van a hacer. Les estoy marcando en esta ocasión si una extensión máxima de 5 a 7 páginas. Sí les pido en esta ocasión si respetar la cantidad, no se me vayan a más de 7 para que podamos recuperar la información relevante. Va a ser diseñar una arquitectura de solución corporativa para una problemática organizacional. Ya está presente la problemática, en la actividad va a estar planteada, que ustedes van a tener que considerar tanto los procesos intrapersonales que hemos venido trabajando del comportamiento organizacional, los procesos interpersonales y las dinámicas grupales que tienen que ver con cada organización y esta cultura organizacional y comportamiento que es necesario al interior de las organizaciones. Y entonces van ustedes a dar una propuesta de intervención presentando un diagnóstico, un marco teórico, donde ustedes van a plantear algún modelo conceptual, una matriz de ruta de gestión de cambio o de innovación, porque justo reconocemos pues que las culturas organizacionales no siempre son hacia el crecimiento de todos. Un plan de acción y sus conclusiones en estilo APA. Este será nuestro trabajo que vamos a realizar. Sí está considerado para el 4 de agosto. Yo espero que puedan tener tiempo. Si no, no se preocupen. Háganlo bien y lo suben aunque sea posterior a la fecha, sin ningún problema. No sé si tuvieran alguna pregunta sobre Sí, la doctora, actividad. perdón. Podríamos ampliar una página nada más por la portada, ¿no? Ah, sí, No sí, la considero portada la no cuenta. portada. Sí, la portada no está dentro de la sumatoria. Sí, ella no. Gracias. 7 más portada 8, diríamos. Muchas gracias. ¿Alguna duda, pregunta?
¿no? Entonces les agradezco muchísimo, regálenme 5 minutitos y ahorita continuamos. Ahora sí vayan por un cafecito.